En este video vamos a trabajar la segunda parte de análisis de sensibilidad y optimalidad. Iniciemos con el caso 3, que es el cambio en los coeficientes de los recursos. Para iniciar con este tema vamos a hablar primero del precio dual o el precio sombra. Recordemos el ejercicio que veníamos trabajando, es un máximo de z igual a 3x1 más 5x2, sujeto a la restricción x1 menor o igual a 4, 3x1 más 2x2 menor o igual a 18, con x1 y x2 mayor o igual a 0. Recordemos también la solución del ejercicio por el método de la gran M, en el cual obtenemos los siguientes valores y como vemos en el ZJ, los valores que están sombreados con rosado, que son Y1 igual a 0 y Y2 igual a 2,5, representan ese precio dual o sombra. ¿Qué significa esto? Esos valores significan o representan los valores que cambiaría la función objetivo si aumenta una unidad de recurso. Veámoslo de esta forma. Si x1, que es la primera restricción, es menor o igual a 4 y se le suma una unidad a ese recurso, o sea, tengo un recurso adicional, entonces la función objetivo no se ve afectada porque y1 o el valor precio dual o sombra es 0, entonces da igual a 45. Pero si aumento un recurso en la segunda restricción, que el recurso es 18, lo aumento en 1, entonces la función objetivo se vería aumentada en 2,5 porque el precio dual o sombra es igual a 2,5. Por tanto, z, que es la función objetivo, aumentaría 47,5. Entonces el precio dual o precio sombra, repito, representa el valor que cambiaría la función objetivo si aumenta en un solo recurso la restricción. Entonces en este caso digamos que x1 menor o igual a 4 significa que hay 4 máquinas disponibles para hacer, digamos, camisas. Entonces yo compro una máquina adicional, mi función objetivo no, digamos mis ganancias que fueran la función objetivo no se debería aumentar. Pero si yo tengo, digamos que 18 es el número de personas que trabajan en la empresa y aumento a una persona, mis ganancias se ven afectadas en 2,5, o sea, aumento 2,5 a la función objetivo. Entonces, esto me da una idea, el precio sombra, de qué restricción es la que me conviene a mí estudiar y en qué recurso debo yo de invertir y aumentar para asimismo aumentar mi ganancia. Si esto fuera una función de minimizar, pues tengo que hacer el mismo análisis, considerando que en vez de aumentar, yo quiero que la función disminuya. Iniciemos otro análisis del precio dual o sombra. Recordemos que S1 entró a las básicas. ¿Qué significa que entró a las básicas? Que S1 tiene un valor de 4. Por tanto, al estar en las básicas, S1 no se agotó, no se acabó. Se puede decir que el recurso es no limitado, porque todavía sobran 4 para usar. Sin embargo, S2 no entró a las básicas. Al no entrar en las básicas, la solución de S2 es igual a 0, lo que significa que S2 se acabó, o sea que S2 trabaja con un recurso limitado. En resumen, es lo mismo que vimos anteriormente. La restricción 1 no es limitante, recordemos que la función objetivo quedaba igual a 45, mientras que la restricción 2 es limitante, ya que en la restricción, al aumentar un recurso sobre ella, aumentaba en 2,5 la función objetivo, como quien dice, limita la función objetivo. Entonces, aumentar o disminuir un recurso allí impacta directamente sobre la función objetivo, mientras que en la restricción 1 no se impacta. De esta forma, entonces concluimos por ambos lados que la restricción 2 es la que debemos analizar en el recurso. Por tanto, trabajaremos el análisis del caso número 3 sobre los recursos en la restricción número 2, que es la limitante.
Entonces la restricción quedaría 3x1 más 2x2 menor o igual a 18, considerando que va a haber un número, que es más d, que nos va a indicar cuánto puede aumentar o disminuir este recurso sin que se afecte la solución óptima del ejercicio. En este orden de ideas, entonces analizaremos la limitante. Para eso formamos nuestra matriz solución, considerando este recuadro en negrito, que ese nos indica la formación de la matriz óptima para el análisis de sensibilidad, la cual sacamos de la matriz identidad inicial. ¿Qué significa esto? Donde estaba la matriz identidad inicial, donde se ubicó al iniciar el ejercicio la matriz identidad inicial, esa va a ser nuestra matriz identidad óptima para el análisis de sensibilidad, considerando ya la respuesta sobre esa matriz. Entonces sacamos esta matriz y hacemos el análisis de sensibilidad sobre ella. Recordemos dónde se ubica el precio sombra en ambos casos nuevamente. Bueno, entonces como les indico, tomamos la matriz solución, la multiplicaremos por los recursos iniciales y al multiplicar estas matrices nos damos cuenta que obtenemos los recursos finales. Esto es una comprobación de que estamos trabajando con la matriz que es, ya que nos podemos confundir y empezar a trabajar con una matriz que no es la identidad al inicio. Entonces esto nos puede llevar a tener soluciones erróneas. En este caso, pues al hacer esta multiplicación de matrices nos damos cuenta que obtenemos los recursos finales, con lo cual comprobamos que estamos trabajando sobre la que es. Por tanto, si aumentamos 18 más d, que es la que vamos a trabajar en el recurso, entonces al multiplicar esta matriz, pues vamos a tener el resultado de 1 por 4 y de 0 por 18 más d. Y al contrario, pues de 0 por 4 más 0.5 por 18 más d. Y entonces eso nos va a dar 4 y abajo nos da 9 más 0.5d. Recordemos que los recursos deben de dar positivos. Esa es la condición de factibilidad. Con esa condición de factibilidad podemos trabajar para despejar d. Como los recursos deben de dar positivo, entonces x4 es mayor que 0, bueno, cumplimos, y 9 más 0.5d también debe ser mayor que 0. Y para cumplir esto, entonces despejamos d y se cumple que d debe ser mayor o igual a menos 18. Si lo miramos a partir de esta gráfica, pues d se mueve entre menos 18 a infinito, pero eso no nos dice mucho, es mejor trabajarlo sobre el recurso. Recordemos que el recurso viene de la restricción 2 y el recurso dice que debe ser 18 más d. Entonces, reemplazando el valor de d, R2, el recurso 2, me da entre 18 menos 18, sea mayor que 0. Debe ser mayor que 0. Recordemos que se trae el mismo mayor que, porque viene de la condición del d, y el d viene de la condición de que el recurso debe ser mayor que 0 para que sea factible. Entonces, en este orden de ideas podemos decir que el recurso tiene un mínimo de 0 y se puede mover hasta infinito, y que el precio sombra es de 2,5. Si hiciéramos el mismo análisis que hicimos anteriormente para la restricción 1, entonces tendríamos que decir que el recurso 1 se mueve también entre 0 e infinito y que su precio sombra es 0. Este último se los dejo de tarea para que ustedes lo realicen. El caso 4 y 5, cambio en los coeficientes tecnológicos, tiene más o menos la misma forma del anterior, simplemente en este caso vamos a cambiar un coeficiente de la restricción, que como la segunda restricción es la limitante, pues vamos a seguir sobre un análisis sobre esta. Y en este caso vamos a trabajar sobre el coeficiente de 3. Le vamos a añadir una variable que es d,
para determinar entre cuánto y cuánto puede variar ese coeficiente sin que se afecte la solución óptima del ejercicio. Miramos entonces que lo que va a cambiar aquí va a ser los coeficientes que acompañan x1. x2 no se va a ver afectada, sino x1. x1 es una variable que no entró a las básicas, porque en la solución solamente estaba x2 dentro de las básicas. Recordemos entonces la tablita, miren, x1 no entró, entró x2. Y nuevamente para nuestra solución de este ejercicio vamos a traer a la matriz óptima para análisis de sensibilidad, que se ubica donde estaba la matriz identidad al inicio. Voy a decir aquí una cosa muy importante: si en la matriz identidad al inicio hay R's o variables artificiales, en la matriz solución óptima que vamos a trabajar deben de estar esas R. Por tanto, no usemos métodos como el método de las dos fases, en el cual las R's se eliminan en la primera fase. Tratemos de usar en ese caso el método de la gran M para solucionar este tipo de ejercicios y poder obtener las variables artificiales también en la matriz final. Bueno, cierro el paréntesis y vamos a seguir. Entonces, en este caso, como cambian los coeficientes de x1, que es la variable que estamos afectando, entonces vamos a considerar la matriz solución multiplicada por los coeficientes de x1, que es 1, y 3 más d, que es el que vamos a afectar. Multiplicamos y vamos a obtener que x final va a ser 1 y 1,5 más 0.5d. Recordemos que en el caso de los recursos de 1, aquí despejaríamos 0.5d, pero nosotros no podemos trabajar con esa lógica porque los recursos sí nos dan una solución, un indicio de la factibilidad del problema, pero los coeficientes tecnológicos no. Entonces debemos de llevarlos a la matriz nuevamente y hallar el CJ menos ZJ, con el cual vamos a determinar el rango en que se debe mover D para que sea óptima el CJ menos ZJ. Entonces recordemos cómo calculamos el ZJ, el cual es una multiplicación de 0 por 1 más 5 por 1,5 más 0.5D. Y esto nos da 7,5 más 2,5D. El CJ era 3, entonces restamos ese 3 menos ZJ y nos da menos 4,5 menos 2,5D. Recordemos que el CJ es el coeficiente que tiene x1 en la función objetivo. Entonces era 3. Listo, entonces 3 menos esto nos dio menos 4,5 menos 2,5D. Entonces la condición de optimalidad dice que CJ menos ZJ en un ejercicio de máximo debe ser menor o igual a 0. Considerando esto, entonces esto debe ser menor o igual a 0, menos 4,5 menos 2,5 debe ser menor o igual a 0, y despejando, D nos da mayor o igual a menos 1,8. Entonces si lo vemos como D se mueve entre menos 1,8 hasta infinito, pero es mejor verlo a través del coeficiente tecnológico. El coeficiente tecnológico es A, y recordemos que este signo lo lleva del D y este signo lo llevamos de la optimalidad, pero aquí pues cambió por el despeje. Al dividir sobre un negativo cambia el signo. Entonces nos venimos con ese signo mayor o igual a 3 más D. D es menos 1,18, por tanto el coeficiente tecnológico debe ser mayor o igual a 1,2. De esta forma A se mueve entre 1,2 hasta infinito. En el caso del coeficiente tecnológico de una variable básica, sería mover el coeficiente tecnológico de x2, ya que x2 es una variable básica. Para esto vamos a analizar el parámetro 2 adicionándole la letra D para determinar el rango en que se puede mover este parámetro sin afectar la solución óptima del ejercicio. Los cambios van a verse en los coeficientes que acompañan a x2,
dentro de la matriz final de la solución. Miremos que acá arriba pues x2 es 0, entonces los coeficientes de x2 son 0 y 2d, y al multiplicarlos por la matriz óptima de la solución, tenemos que esto da 0 y 1,5 más 0.5d. Nuevamente recuerdo que esto no me dice nada, no es como los recursos que deben ser mayor que 0, no tienen condición de factibilidad los coeficientes tecnológicos, por tanto debo trasladarlos a la matriz, y al traerlos a la matriz hallar ZJ como la multiplicación de 0 por 0, 5 por 1 más 0.5d, y eso me da 5 más 2,5d, y al restar el CJ, que es 5 de x2, que es el número que tenía el coeficiente de la variable x2 en la función objetivo, al restarlo 5 menos 5 da 0, entonces esto me queda menos 2,5d. Recuerden que se debe conservar la optimalidad, y la optimalidad dice que en un máximo ZJ menos CJ es menor o igual a 0, entonces menos 2,5 debe ser menor o igual a 0, y por tanto D debe ser mayor o igual a 0. Recordemos que esto está dividiendo negativo, entonces cambia el signo. Y si lo vemos como D se mueve entre 0 e infinito. Nuevamente no nos dice mucho, miremoslo hacia el coeficiente tecnológico. El coeficiente que variamos fue 2 más d, entonces 2 más 0, mayor o igual porque viene con el signo de d, y entonces a y j se mueven entre 2 e infinito. En el último caso, que es el caso de la adición de una variable, es como si consideráramos un nuevo ejercicio, en el cual vamos a tener una nueva variable que es x3. Como tenemos una nueva variable dentro de nuestro ejercicio, pues esta también debe participar en las restricciones, entonces vamos a colocar una restricción de x1 más x3 menor o igual a 4, y en la segunda vamos a colocar también 2x3 menor o igual a 18 con x1, x2, x3 mayor que igual a 0. Esto es como si analizáramos dentro de nuestro ejercicio qué pasa si yo coloco una nueva variable, si es óptima o no. La forma en que yo coloco la restricción o los números de la restricción es arbitraria, o sea, depende del ejercicio y le deben de decir exactamente cómo va a variar esa restricción. Y si esto es un caso de la vida real, pues debemos de condicionarnos a lo existente. Por ejemplo, si este era el número de máquinas, como en el ejemplo anterior, pues una máquina se gasta para trabajar la variable 3 o el número, digamos, de zapatos que pueden ser x3. Y acá pues gasto 2 personas, si esto fuera el número de personas que yo tengo a cargo o trabajando pues en la empresa, estoy gastando 2 para hacer zapatos. Y digamos que mi ganancia por cada zapato son 7. Entonces esto dependería de las condiciones pues del mercado, y si es un ejercicio teórico, pues de las condiciones que me diga el ejercicio como tal. Nuevamente tenemos el caso de que lo que va a variar es x3 considerando la matriz solución óptima. Tenemos la matriz solución óptima, colocamos los x3 iniciales que eran 1 y 2. ¿De dónde vienen ellos? Vienen de acá, de la restricción 1 y 2, miren, la restricción 1 tiene un coeficiente 1 y x3 tiene un coeficiente 2 en la restricción 2, por tanto de ahí vienen esos coeficientes. Entonces con esos coeficientes iniciales hallaremos la solución final, multiplicamos 1 por 1, 0 por 2, 0 por 1 y 0.5 por 2, eso nos da 1, 1. La traemos a la matriz, lo colocamos acá, los 1 y 1, los finales, y hallamos el ZJ. Recordemos 0 por 1, 5 por 1, eso me da 5, y 7 menos 5 me da 2. Y la condición de optimalidad es que ZJ menos CJ debe ser menor que 0, o sea, él debería de haber dado menor que 0, negativo, y nos dio positivo. Como da positivo, toca volver a resolver la matriz porque no es óptima.
La solución que encontramos allí no es óptima. La respuesta al ejercicio sería que al hacer esta modificación sobre el ejercicio no es óptima la solución, por tanto debe volverse a resolver. Si quisiéramos lo resolveríamos y esta sería la solución final. Entonces vemos que z aumentó a 53, x3 ya da 4, x2 da 5 y se modificó totalmente el tablero. Muchas gracias por su atención. Espero que hayan comprendido el análisis de sensibilidad.